Mi nombre es Luis Emilio Vázquez Castro, soy alumno del sexto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho Burocrático del Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública de la FETSE. La materia es Derecho Administrativo 2, la maestra es la licenciada Anabel Almazán Botello y el equipo 1 estamos conformados por Luz Magdalena Guiarratia, Luis Fernando Bueno Cedeño y su servidor Luis Emilio Vázquez Castro, y nos tocó el tema 1, que es la reglamentación administrativa. Un concepto de reglamento es la norma jurídica de rango inferior a la ley, dictada por un órgano que tiene atribuida potestad reglamentaria. Los reglamentos no pueden regular materias reservadas a la ley ni infringir normas con dicho rango. El reglamento, para que se produzcan los efectos jurídicos, deben de ser publicados en el diario oficial que corresponda y tienen vigencia indefinida hasta que se modifiquen por las otras normas de mayor o igual rango. Un reglamento sirve para asegurar el bienestar y la seguridad de los individuos en el interior de una organización o compañía. En este sentido, los reglamentos se usan para garantizar que las instituciones tengan buenas prácticas y se rijan por los estándares similares que favorezcan el bienestar de los individuos. Se pueden establecer en dos categorías de reglamentos: privados y públicos. Privados son expedidos por asociaciones o sociedades de particulares que rigen o regulan la vida de los socios o asociados, como sucede en clubes deportivos, de caza, pesca, en donde hay un estatuto o reglamento que previene cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, además de las sanciones en caso de que se incurran violaciones al propio reglamento. Se fijan en los órganos de dirección, vigilancia, sanción, y se prevé la periodicidad de reunión de los socios, sus responsabilidades y en especial el objeto y fines del organismo privado. Y el reglamento público, que es emanado del Poder Ejecutivo o de cualquier otro órgano público. El reglamento es un acto general abstracto, obligatorio y coercible que provee a la aplicación de la ley del órgano legislativo. Si se aplican los dos criterios, el reglamento será formalmente órgano público donde se previene, acto administrativo si lo expide el Ejecutivo y jurisdiccional si viene del judicial, y legislativo si lo hacen las cámaras legislativas. Es ley el reglamento materialmente según la naturaleza intrínseca del acto y no del órgano, pues reúne las características o elementos esenciales de la ley: generalidad, abstracción, obligatoriedad y coercibilidad. El reglamento de autoridad. Este regula la actividad interna de las unidades y de las entidades y unidades administrativas que de ellas dependen. Por ejemplo, el reglamento interior del Congreso de la Unión y de cada una de sus cámaras. Es una norma o conjunto de normas jurídicas de carácter abstracto e impersonal que expide el Poder Ejecutivo en uso de su facultad propia y que tiene por objeto facilidad y la exacta observancia de las leyes expedidas por el Poder Legislativo. Reglamentos de autoridad. Estos abarcan en diversas especies. Encontramos los que a continuación describimos. Uno de ellos es el reglamento interno de los órganos del Estado, que regula la actividad interna de esas actividades y de las unidades administrativas que de ellas dependen. El reglamento administrativo. El reglamento administrativo es una manifestación unilateral de la voluntad discrecional emitida por un órgano administrativo legalmente investido de potestad o competencia para hacerlo. El presidente de la República en el ámbito federal, el gobernador del estado en las entidades federativas, o la jefa o jefe de gobierno del Distrito Federal
o presidentes municipales tratándose de esta entidad. Es también el creador de normas jurídicas generales que desarrollan los principios de una ley emanada del Congreso, a efecto de facilitar su ejecución y observancia en la esfera administrativa. Debemos diferenciar la ley del reglamento. Si bien ambas son normas escritas de carácter general, ley y reglamento no se diferencian por cuestiones formales como el procedimiento para su formación y elaboración, sino que existe una diferencia sustancial que sustenta en razones políticas, institucionales y jurídicas. La ley es la expresión de la voluntad soberana del pueblo y el reglamento la expresión de la competencia reglamentaria de la administración. La ley emana de uno de los poderes, el legislativo, y el reglamento es dictado por el ejecutivo o por la administración. Las formas de exteriorización del reglamento son diversas, como por ejemplo el decreto, el orden ministerial, la resolución, la ordenanza, circulares, instrucciones, etc. ¿Cuál es la función del reglamento? Vemos que el reglamento es el conjunto de reglas y conceptos establecidos por un agente competente a fin de establecer parámetros de dependencia para realizar una tarea en específico. En términos gubernamentales, la Constitución es el máximo reglamento que debe ser respetado y honrado por toda la nación. Le otorga al Poder Ejecutivo poderes a fin de realizar administraciones legislativas y decidir sobre los reglamentos y sus modificaciones que serán usados para controlar el país. Sus diferencias con las leyes reglamentarias, los decretos, circulares y acuerdos administrativos, permisos, licencias y autorización. Las diferencias entre reglamento y la ley. Por el órgano que la emite, la ley proviene del legislativo y el reglamento del ejecutivo. Por la forma de su creación, la ley sigue el procedimiento del artículo 72 de la Constitución y para emitir un reglamento, los únicos requisitos formales para su validez son, en su caso, el referendo ministerial y su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por jerarquía, la ley es superior al reglamento. La ley tiene una situación de primacía formal. Existe una primacía material o de contenido de ley respecto del reglamento, primacía objetiva o de ámbito. La ley tiene una posición de primacía directiva respecto del reglamento, al tener plena determinación vinculante respecto del contenido del reglamento y los términos formales de su vigencia. No puede haber reglamento sin ley, pero la ley, sí puede existir pese aunque nunca sea reglamentaria. Si una ley se abroga o se deroga, sus reglamentos seguirán la misma suerte, salvo a disposición expresa en la reforma de la ley. Las diferencias entre el reglamento y la ley, lo vemos por el órgano en que la emite. La ley proviene del legislativo y el reglamento del ejecutivo. Por la forma de su creación, la ley sigue el procedimiento del artículo 72 de la Constitución y para emitir un reglamento, los únicos requisitos formales para su validez son, en su caso, el referendo ministerial y su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por jerarquía, la ley es superior al reglamento. Las leyes reglamentarias. Como una consecuencia derivada de la autoridad formal de las leyes, se encuentra la de la clasificación de las mismas por razón del poder que en ellas intervienen y del procedimiento para su formación y modificación. Desde el punto de vista se pueden agrupar en dos categorías: las leyes constitucionales y las leyes ordinarias, comunes o secundarias. Los decretos y acuerdos. Se entiende por acuerdo la resolución que se toma
en los tribunales, sociedades, comunidades u órganos colegiados en un convenio entre dos o más partes. Decreto en concreta referencia a ellos hace el artículo 92 de la Constitución, que en este se previene la necesidad del refrendo o aprobación de los secretarios y jefes de departamento de Estado en cuya materia corresponda. Las circulares son actos jurídicos de carácter individual o general que realizan los titulares de las secretarías de Estado o funcionarios de segundo o tercer nivel inferior. No existe en la Constitución una norma que señale que los funcionarios pueden expedirlas y en qué campos. Tampoco existe la ley que lo prevenga. Son giradas por autoridades, secretarios, jefes de departamento de Estado a cuya materia corresponda. Los convenios administrativos son actos jurídicos bilaterales llevados a cabo fundamentalmente entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados, más concretamente entre el Ejecutivo Federal a través de los secretarios de Estado y los gobernadores. Su fuerza jurídica normativa se impone no solo a quien lo celebran, sino también a los particulares que no participaron pero son beneficiados por el objeto del mismo. Autorización, licencia o permiso. Autorización es un acto administrativo por el cual se levanta o remueve un obstáculo o impedimento que la norma legal ha establecido para el ejercicio de un derecho de un particular. Así que pues la autorización, la licencia y el permiso constituyen actos que condicionan para un particular el ejercicio de alguno de sus derechos. Por ejemplo, la autorización de un centro asistencial, autorización de una actividad deportiva o cultural en espacios públicos. En referencia a la licencia, pues la licencia de conducir, la licencia para el manejo de alimentos, la licencia para expender alcoholes, ¿va? Y los permisos. Un permiso podemos verlo como un permiso de construcción. Así que concluimos que la finalidad de los reglamentos es facilitar la aplicación de la ley, detallándola y operando como instrumentos idóneos para llevar a cabo su contenido. Son legales y solo tendrán vida y sentido de derecho en tanto se deriven de una regla legal a la que reglamentan en el seno administrativo. Un reglamento nos sirve para asegurar el bienestar y la seguridad de los individuos en el interior de una organización o compañía. En ese sentido, los reglamentos se usan para garantizar que las instituciones tengan buenas prácticas y se rijan por estándares similares que favorezcan el bienestar de los individuos. Nuestro reto como equipo es dirigido al equipo número 3, que formulen o que elaboren un reglamento con las personas que viven ahorita actualmente, que estamos en contingencia, un reglamento interno de su casa, ¿va? Donde señalen, ¿va? Las obligaciones y los derechos y las participaciones de cada uno ahí en su casa. Muchas gracias por su atención, gracias porque hemos aprendido un poquito más acerca de los reglamentos. Dios les bendiga.